Buenas noches, profesor. Les voy a explicar los fundamentos básicos del Dios Trino. Rasgos de Dios. Antiguo Testamento. La época patriarcal. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La imagen de Dios en tiempos de los patriarcas tiene los siguientes aspectos. Es un solo Dios, es un Dios familiar y la circuncisión es la forma de manifestar la relación con Dios. Es un Dios que toma la iniciativa. Es un Dios que habla con los que eligen. La experiencia del Éxodo y la alianza. Las narraciones del libro del Éxodo transparentan, en primer lugar, la situación de diversas tribus israelitas en Egipto. El malestar de estas tribus cunde de una manera u otra. Estas tribus escapan de Egipto y logran llegar a un país donde se unen con otras tribus hermanas. La experiencia de la salida de Egipto se convierte así en algo mucho más importante que un hecho histórico, el punto de partida para alcanzar la libertad que solo pueden tener aquellas personas y los pueblos que tienen a Dios como liberador. Es la salida de Egipto, es un Dios único, un Dios santo totalmente inaccesible. El Dios de la alianza, que se compromete ante sí mismo a hacer de este grupo de personas un pueblo. La nación es, una vez terminada la constitución de Israel como pueblo. Con el libro de Josué comienza la narración de la constitución como nación. Yahvé con nuevos ojos. Dios está presente en la nación a través del rey y gobierna por medio de él. Se representa de Dios como defensor de aquellos que no reciben justicia. La reconstrucción. Israel, al ser un replanteamiento de muchas posiciones religiosas, la crisis del destierro y la caída del reino han motivado al pueblo de Dios. En esta época se siente una manera más fuerte la trascendencia de Dios como absolutamente sabio, como aquel que se puede renovar todas las cosas y que dará la verdadera salvación, como aquel en el cual se puede confiar, en el que hay una vida después de la muerte. A pesar de esa variedad de rasgos divinos, ninguno contradice al otro y por el contrario, hay una sorprendente correspondencia. El testamento de la manifestación de Dios Trino, fundamentándose en los siguientes textos. Aquellos en los cuales se usa el plural divino. Génesis capítulo 1, versículos 26, capítulo 3, versículo 22, 11, 7. Isaías 6, 8. En la manifestación de Dios de Abraham bajo la figura de los tres ángeles peregrinos. Génesis 18. En la triple bendición sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24, 26. El Nuevo Testamento. Dios es lo más importante. Acaece en la imagen de Dios que pasa a ser llamado Padre. De manera nueva, original y total. El contexto actual hay que resaltar el nombre de Karl Rahner, que intenta dar un comentario personal a Dios. Él en un artículo 12 llamó la atención sobre el lenguaje que se emplea en el Nuevo Testamento para hablar de Dios, resaltándose con ello que la prioridad del Padre, que es considerado la fuente y la plenitud de la divinidad en su origen primordial. En el Padre, en efecto, se da la primera manera de ser Dios. Dios en Jesús y en los evangelios. Una presencia del Dios como Padre haciendo visible la aproximación en la historia de cada uno. Esta proximidad de Dios acaece en el mismo Jesucristo. Jesucristo es la presencia de Dios entre nosotros, de tal manera que en el Nuevo Testamento ven en Jesucristo no solo una acción de Dios, sino el mismo Dios con nosotros. Dowell, que la llave de la comprensión de la paternidad divina está en el Espíritu, en el Dios que es Padre, en quien Cristo es el Hijo y los fieles son hijos de Dios. Para Dowell, el Espíritu Santo
sería engendramiento del Hijo, fecundidad de Dios y la síntesis de todas las perfecciones divinas. La Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristiano que consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es la unidad conformada por tres personas divinas relacionadas en sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es una, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios tras tres personas. La Trinidad consustancial. Las personas divinas no se reparten en única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo es lo mismo que es el Padre y el Hijo son lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, son un solo Dios por naturaleza. Dios trino. Como cristiano, es crucial conocer los elementos centrales de nuestra fe. Una de estas creencias clave es la siguiente: Dios es eternamente uno y este único Dios es eternamente Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, pero son tres siendo distintos, pero no están separados. La Biblia enseña que Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. La revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Si no encontramos con Dios en su máxima revelación, no nos podemos salvar. Dios, como Él, es su propia vida eterna. La instancia más clara de esta identidad en la Trinidad de la económica de la salvación y la humanidad de Cristo es el símbolo real de Dios. Cuando más comprendemos este símbolo, tanto más comprendemos el misterio de Dios. Esta autocomunicación de Dios llega a nosotros por medio del Espíritu Santo, que es el Hijo, infunde en nuestros corazones. El Espíritu Santo no es solo el amor de Dios ofrecido en el mundo, sino también es el amor del Padre por el Hijo que en su vida eterna. Esta primera parte pretende presentar someramente el proceso revelador de Dios contenido en las Escrituras. El Dios de la historia, lo que significa que toda la historia está en manos de Dios, que la convierte en historia de salvación, en el Dios particular, el Dios universal, son rasgos de Israel. Descubre que el ser de Dios es único Dios. En conclusión final, la manifestación en el Antiguo Testamento. El significado de la experiencia histórica de la autocomunicación con Dios. El lugar del conocimiento de Dios es la relación entre Dios y su pueblo, la relación en que Dios ha tomado la iniciativa. Esta relación es llamada alianza, que la teología moderna, subrayando el aspecto cognoscitivo, la llama revelación o mejor autocomunicación. En síntesis, Dios se da a conocer en la historia en el seno de la relación de la alianza con Israel, una relación que continuamente se abre y se supera. En la atención hacia el cumplimiento de la promesa con una plena autocomunicación de Dios al hombre. Este es, digámoslo en términos técnicos, el horizonte hermenéutico del conocimiento de Dios para Israel. En este horizonte, donde trataremos de describir sintéticamente las características fundamentales del rostro de Israel, experimenta el nombre de Yahvé y su significado en la experiencia de Israel. Para un pueblo
semítica como Israel, el nombre tiene una gran importancia porque Dios expresa su identidad profunda. El ser de quien lo lleva en Israel, el nombre de Dios, encierra, un cierto modo, el significado fundamental de la experiencia, que de hecho, de Dios, antiguamente, a semejanza de todas otras lenguas semíticas, también los hebreos emplearon para designar a su Dios el término El, que significa divinidad. El Olán, Dios le da eternidad. Dios el de la eternidad. Dios que todo lo ve, que todo lo observa en todas las naciones. El Elión, Dios altísimo, Dios omnipotente. El Betel, Dios de Betel. El Berit, Dios de la alianza. Luego Elohim, que significa al Dios de Israel. Pero este propio nombre del Dios de Israel se convierte luego en Yahvé, punto de tránsito, aparece testimoniado en Deuteronomio 2:28, cuando el Altísimo, el Elión, reparte las naciones paganas, fijó la frontera de los pueblos según el número de hijos de Dios, Bené El, más la porción de Yahvé fue su pueblo. El significado del nombre Yahvé expresa en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Las características específicas de Yahvé y el Dios de Israel. Yahvé es un Dios viviente personal. Yahvé es un Dios santo. Yahvé es un Dios rico en misericordia. Yahvé es el Señor, Padre y Esposo. La palabra y el Espíritu Santo como mediaciones en la experiencia de Yahvé y la historia. En el Antiguo Testamento habla en este sentido de su gloria, Kabod, de Dios como su manifestación tanto a nivel cósmico como a nivel histórico salvífico. El fuego, la nube, la luminosidad, con efectos por decir así, decir sensibles que expresan manifestación de Dios, pero más todavía, el Antiguo Testamento nos dice que Yahvé habla y da el Espíritu. En estos son los dos modos fundamentales por cuyo medio Él permanece inaccesible en su trascendencia, santidad, se hace presente en los hombres. La palabra, ley y sabiduría. Para Yahvé, su palabra expresa su ser y su voluntad es palabra viva y eficaz que expresa lo que expresa. El Espíritu Santo, lo hace fuerte porque la presencia del Espíritu de Yahvé mismo en su principio y su vitalidad y de fuerza. Monoteísmo hebreo. El monoteísmo es la adoración de un solo Dios porque tiene la convicción que trata la única divinidad. En Isaías 43:44 sostiene que la controversia bíblica más firme a favor de Dios, el monoteísmo, junto con la razón más clara que Yahvé es un solo Dios único porque otros dioses no son nada. En conclusión, al encontrarnos con Jesucristo, al hombre que se le abre la verdad y la vida santísima, la Trinidad como el fundamento sobre el que existe y la vocación a que es llamado. De esta manera Dios Trino se revela en Cristo, se prolonga en Cristo, revelador de Dios y el hombre, y finalmente Dios es imagen en Cristo. Gracias.